Bien, jóvenes. Entonces, ahora mismo les presento aquí los tipos de gramática y requiero, por favor, de su total atención para que podamos observar construidas los textos y de qué manera se han utilizado estos tipos de gramática. Seguramente hasta el momento hemos tenido de repente digo, valga la aclaración, que solo conocíamos el término gramática de manera general, más no de repente los tipos de gramática. Los tipos de gramática, jóvenes, en sí nos van a permitirnos a poder diferenciar los textos en su estructura, en su contenido. ¿De acuerdo? Bien, entonces seguimos. Bien, empecemos entonces. Los tipos de gramática. Vamos a empezar por la primera. Los principales enfoques de estudio de la gramática, por ejemplo, son los siguientes. Primero, la gramática descriptiva o normativa. La gramática prescriptiva o normativa. Miren, jóvenes, la gramática prescriptiva o normativa. Ese es el primer tipo de gramática. ¿Esta gramática de qué se encarga? A ver, vamos a observar. Como su nombre lo indica, chicos, es una parte de un ideal y un sentido de lo correcto en el idioma para sugerir a sus hablantes el modo adecuado o recomendable de formular y organizar sus oraciones. Ah, ya. Nos está diciendo que la gramática prescriptiva o normativa, pues nos va a nosotros nos va a ayudarnos a organizar nuestras ideas para poder escribir. ¿Cuántos de ustedes a diario, y es más, cuántas veces al día ustedes no envían un SMS o de repente envían un mensaje en el WhatsApp, en Facebook, Messenger y todos los medios que utilizamos para comunicarnos? Y seguramente al momento de enviar esos mensajes, ustedes han escrito ciertas palabras y empiezan a decir, a ver, ¿cómo le digo esto? Ya, por favor, amiga, mañana me traes lo que te presté. Necesito con urgencia, ¿no? Entonces, tratas de construir tu oración de la mejor forma posible, tu pequeño texto, ¿verdad? Entonces, la gramática normativa te va a permitirnos, nos va a permitirnos a corregirlas, ¿ya? Adecuadamente, a poder, nos va a recomendar organizar nuestras ideas de mejor manera. Porque, ¿qué pasa si yo pongo, amiga, traer lo que presté? Amiga, traer lo que presté. Entonces, como un tanto vacío esa oración inconclusa, no está muy formulada correctamente, ¿verdad? Entonces, la gramática prescriptiva o normativa nos va a permitirnos a poder construir nuestras oraciones, párrafos, textos de manera correcta. Así que el término gramática prescriptiva se refiere a un conjunto de normas o reglas. Vamos a marcar aquí nuestra palabra clave. Normas o reglas que rigen cómo se debe usar un idioma. ¿De acuerdo? Entonces, de eso es lo que se encarga la gramática prescriptiva normativa, como su nombre mismo lo dice. Así que en lugar de escribir las formas en que se usa realmente un idioma, por ejemplo, en castellano, lo que nosotros decimos, ¿no? Ayer les decía, muchas personas, por ejemplo, de acuerdo al lugar donde vive, está ya acostumbrado cómo pronunciar las palabras, ¿no? En lugar de decir, no es cierto, ¿qué han escuchado decir ustedes jóvenes? No shorto, ¿sí, verdad? Entonces la mayoría de las personas dice, no shorto, no shorto, pero ¿qué es no shorto? Así que la gramática prescriptiva o normativa te va a ayudar a corregir eso también, ¿sí? Te va a decirte, hey, stop, alto, error. Así no se debe de pronunciar ni tampoco menos escribir, sino que es, no es cierto,
¿no? Entonces, de eso se va a encargar la gramática prescriptiva o normativa. Un contraste con la gramática descriptiva también se llama gramática normativa y prescriptivismo. ¿Ya? Una persona que dicta como la gente debe escribir o hablar se llama prescriptivista o gramático prescriptivo. Cuando ustedes estén en un salón de clases ya guiando, orientando a sus estudiantes, ustedes van a decirle, a ver, Carlitos, esa palabra se dice así y se escribe también así. ¿Por qué te estás equivocando de esta manera? Cuando tú cumples ese papel de corregir y de ayudar a tu estudiante, pues te vas a llamarte prescriptivista o prescriptivismo, ¿ya? Entonces, esta persona es prescriptivista en realidad, ¿no? O está poniendo en práctica lo que es la gramática prescriptiva. Por eso de ahí nace el nombre de prescriptivo o prescriptiva, ¿no? ¿De acuerdo? Así que los tipos de gramática en sí, jóvenes en sí, aparte de la gramática prescriptiva o normativa, también vamos a encontrar la gramática formal, la gramática generativa, tradicional, la gramática funcional, la gramática descriptiva, la gramática sincrónica, la gramática diacrónica. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que hay muchos tipos de gramáticas. Ahora vamos por la parte número 2. Antes de pasar a la número 2, quiero aclararte con esto. La gramática prescriptiva en realidad es la gramática tradicional. Ya tradicionalmente, por los siglos XX, hasta el siglo XX, por decirlo así, hasta el siglo XX, consistía en que la codificación del uso de normas, ¿ya? O sea, tú tenías que escribir con ciertas normas ya establecidas. Así que a larga tradición de la pragmática prescriptiva presenta estos preceptos en común, quienes tomaban muy en cuenta los lingüistas, por ejemplo, que la lengua escrita vale más que las formas orales, ¿no? Entonces, normalmente hasta el siglo XX se tomaba en cuenta eso, ¿no? Hoy en día también sí se sigue tomando en cuenta, solamente que ya te ayuda también a diferenciar de la pronunciación correcta de las palabras, la dicción. ¿Sí? Y ahí viene el ejemplo que les acabo de hacer de la palabra no shorto, que normalmente muchas personas suelen utilizar. Entonces, ya no se ve tanto tradicionalista esto de la gramática normativa prescriptiva, sino más bien se convierte en una gramática muy importante. Al mismo tiempo, no solamente se va a enfocar en la escritura, sino también en las formas orales, o sea, cómo usted va a pronunciar las palabras. La otra característica también es que las lenguas, como las civilizaciones, alcanzan un momento culminante que nunca corresponde a la actualidad. Es el deber de las instituciones culturales mantener y perpetuar esa etapa de perfeccionamiento. Es decir, antiguamente se utilizaban ciertas palabras que hoy en día ya no se utilizan. ¿Sí? Como quien dice, ya pasaron de moda, se quedaron atrás porque ya su estudio o la evolución de estas palabras quedaron ahí, quedaron ahí. Así que ya no corresponde a estos tiempos. Por ejemplo, chicos, la palabra catre. Seguramente ya la mayoría de las personas ya no utilizan mucho este término, pero sí, en lugar de decir catre, dicen cama. ¿Verdad? Ya todo el mundo dice cama, cama, cama. Nadie dice, oye, ¿sabes qué? Me voy a comprar un catre, ¿no? Sino que dicen, me voy a comprar una cama, ¿no? Entonces, miren, con el tiempo ha quedado en desuso ciertos términos, ¿no? Entonces, esa es una de las características también que hace referencia a la gramática prescriptiva. Otra característica, hay un paralelismo entre las categorías de la lógica y las de la lengua. Por ejemplo,
Los nombres de las cosas, los sustantivos, corresponden a la idea de sustancia u objeto material. Es decir, que la gramática normativa también, aquí dice, ¿no? Paralelamente nos va a permitirnos diferenciar entre las categorías gramaticales. Incluso dice entre las categorías de la lógica. Por lógica, estas categorías gramaticales van a tener que estar inmersos no solo en la construcción de una oración, sino en la construcción de nuestras ideas y de hecho de nuestras expresiones. Por ejemplo, dice, los nombres de las cosas, los sustantivos corresponden a la idea de sustancia u objeto. Claro, si yo digo cuál es la categoría gramatical que señala a las personas, animales u objetos, sustantivo, decimos. ¿Cuál es la categoría gramatical que indica acción que realiza el sustantivo? Verbo, decimos. ¿O cuál es la categoría gramatical que permite que describa o califique al sustantivo? Adjetivo, decimos, ¿no? Entonces, esta también es una de las características muy importantes de la gramática prescriptiva normativa. Hace de que nosotros podamos diferenciar entre los términos, ¿sí? Otra de las características también es la meta de los estudios lingüísticos y gramaticales. Es la redacción de gramáticas para enseñar los usos correctos de la lengua. Entonces, otra de las características muy importantes es el estudio lingüístico y gramatical de la redacción. ¿Sí? Entonces, pero recuerda que no solamente se ocupa mucho en estos tiempos sobre la escritura, sino también de la pronunciación, paralelamente, ¿no? Paralelamente. Esta es otra meta y la otra también es otra meta, ¿no? Entre esta y entre esta. Por ejemplo, un ejemplo de la gramática normativa prescriptiva. Lea el artículo sobre el queísmo en el Diccionario Prehispánico de Dudas de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué pasa si usted utiliza el diccionario, pero que no sea de la Real Academia de la Lengua Española? De repente está utilizando un diccionario inglés, norteamericano, o un diccionario de repente de otro continente. Entonces, no va a permitirnos conocer las reglas adecuadas y correctas sobre el queísmo, por ejemplo, para nuestro idioma o para nuestra lengua. ¿Sí? Así que por eso se dice que la gramática es normativa prescriptiva, ¿ya? Porque están establecidas, ya están estrictamente regidas al idioma español. Así que nosotros tenemos que abocarnos en palabras que se emitan desde la Real Academia de la Lengua Española y aquí que sugieren incluso el Diccionario Prehispánico de Dudas. Ajá, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí, nos vamos al segundo tipo de la gramática. Otro tipo de gramática es la gramática descriptiva. Descriptiva. El otro era normativa, el anterior. Esta es descriptiva y desde su nombre mismo ya lo dice, describir. Entonces, a diferencia del anterior, no juzga como correcta o incorrecta. Así que la manera en que distintos hablantes hacen uso del idioma, sino que aspira a comprender cómo es el uso real de las normas del idioma dentro de una comunidad o unas comunidades determinadas. La gramática descriptiva intenta describir el uso actual de una determinada lengua. Se opone a la gramática prescriptiva. Ajá. Entonces, en este caso, como que miren, me dice que esta gramática se está oponiendo ¿a quién? A la gramática normativa. Recuerda que la prescriptiva y la normativa te implantaba ciertas normas y reglas en la cual usted tenía que regirse en esas normas y reglas, no podía cambiar, no puede cambiar nada. Mientras que en la gramática descriptiva nos dice, no juzga si usted va a escribir correcto o incorrecto. ¿Sí? No va a juzgarte. Pero entonces, ¿de qué se va a ocupar la gramática descriptiva? Así como su nombre lo dice,
va a describir ¿qué cosa? El uso actual de una determinada lengua. Se va a encargar de decirnos qué significa. Por ejemplo, chicos, en una época estaba siendo muy de moda la palabra china. Préstame una chinita, una china. Entonces todo el mundo una china decía, ¿no? Bueno, supongo que hasta el momento también lo siguen utilizando. Así que la gramática descriptiva te va a decirte, China significa 50 céntimos, ¿no? Entonces, dependiendo al uso de la lengua que se realiza en un determinado tiempo. Esta gramática descriptiva nos va a decirnos, a eso se le llama de repente un tipo de lenguaje en la cual va a ser no sé, va a pasar a ser al lenguaje vulgar tal vez, o al lenguaje tal vez coloquial ya se convierta, pero más que todo pasa al de ser al lenguaje vulgar, ¿no? Vamos a clasificar esto en su determinado momento, los niveles de lenguaje, porque ahí pertenece, ¿no? Los niveles de lenguaje. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la gramática descriptiva? Aparte de hacernos notar todas las palabras que en su momento se hablan, ¿no? El objetivo de esta gramática es estudiar la estructura de la palabra, de las palabras, las formas en que éstas se enlazan y los significados a los que tales combinaciones dan lugar, ¿sí? Entonces, para que nos puedan ayudarnos a estudiar de mejor manera las palabras según la gramática descriptiva, en este caso nos va a ayudarnos la morfología, la sintaxis y la fonología. Ellos nos van a ayudarnos a poder estudiar según la gramática descriptiva el uso de algunas palabras o muchas palabras según una lengua, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, tenemos un tercer tipo de gramática, la gramática tradicional. Tradicional. Automáticamente ya se nos viene lo antiguo cuando escuchamos sobre la gramática tradicional, ¿verdad? Así que la gramática tradicional se trata del conjunto histórico de documentos e ideas heredadas de civilizaciones anteriores en torno a lo que la gramática es. Entonces, todo el legado, vamos a decirlo así, todo el legado que nos ha dejado la gramática en los tiempos antiguos. Así que nos dice que la gramática tradicional es el enfoque gramatical precientífico empleado en la educación y la enseñanza de segundas lenguas. En general, la gramática tradicional consta de una terminología clasificatoria para los elementos que intervienen en la gramática y para cada lengua concreta formula una serie de reglas concretas. Ah, me está diciendo que la gramática tradicional se centra sobre todo, cómo es que se enseñó, cómo es que se enseñó, por decirlo así, las vocales a los niños cuando apareció las vocales, cómo se enseñó, cómo se implementó en la educación la gramática. De eso se encarga lo que es la gramática tradicional. Mira, no voy, a veces al momento de leer gramática tradicional, ay, ya para qué ya leo, si esto habla de lo antiguo, no me sirve. No, al contrario. Esta es la parte más importante. Por ejemplo, ciertos métodos, estrategias que utilizaron en ese entonces con la gramática para poder enseñar desde la base, pues hasta ahora la educación actual sigue utilizando esa misma estrategia. Hay muchos se preguntan, ¿por qué no se puede cambiar? Hasta el momento no existe de repente ciertos métodos modernos como para poder enseñar la gramática. ¿De qué manera se le puede enseñar a un niño de 3 años o 4 años que pueda ya leer las sílabas, empezando de las vocales, sílabas y construcción de palabras? Seguramente hay ciertas estrategias, pero siempre se empieza por la gramática tradicional. Empiezan por la A, E, I, las vocales.
Y luego de las vocales, construcción de sílabas. Después de la construcción de sílabas, unión de sílabas, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Y eso de dónde viene? Repito, de la gramática tradicional. Y el objetivo principal de esta gramática no es analizar la estructura de las lenguas, sino más que todo crear una jerga especializada que permita hablar con mayor propiedad de los hechos de la lengua. Y esto va a facilitar su uso y aprendizaje en situaciones prácticas. Como les decía, normalmente la gramática tradicional nos vaya a permitirnos ingresar a las prácticas, como enseñar a tu estudiante a que pueda leer. Si ya sabe leer, cómo escribirlas, y si ya sabe escribir, cómo construir sus textos. Así que en general, los conceptos y la terminología de la gramática tradicional resultan inadecuados para los problemas actuales planteados en la investigación lingüística, donde se usan otros enfoques teóricos más formales, como por ejemplo la gramática generativa o la gramática funcional. Miren, entonces, como tanto ya la gramática tradicional se utiliza hasta el momento, hay muchos investigadores que obviamente lingüistas, que día a día están en sus trabajos de investigación. Estos trabajos de investigación seguramente a base de experimentos en niños tal vez, qué sé yo, están tratando de ver otro tipo de enfoques, otro tipo de estrategias, metodologías en la cual pues se permita enseñar de manera más eficaz, con productos más positivos sobre la gramática, ¿no? El uso de una lengua, la escritura y uso de una lengua, ¿cierto? Bien, entonces no desechemos por completo nuestra gramática tradicional, que lo básico es mejor a veces que algunas otras cosas que podríamos estar pensando, ¿no? Ahora, tenemos otro tipo de gramática, la gramática funcional. La gramática funcional, jóvenes, es otro tipo de gramática que aspira a ser una gramática general del lenguaje natural. O sea, un conjunto de normas básicas aplicables a diferentes idiomas dotados de gramáticas distintas. Entonces, la gramática funcional, mis queridos jóvenes, nos está indicando que es una gramática más o menos, como dice, ¿no? General del lenguaje natural. Es una escuela de análisis gramatical que fija su atención en el concepto de función, entendido como la relación entre los constituyentes en un contexto determinado. Por decirlo así, ejemplo, los alumnos de comunicación del séptimo semestre están dormidos. Ya está, están dormidos. Mira, la palabra dormidos, muchos pueden entenderlo en una primera instancia dormidos. Ah, se quedaron dormidos. Mientras otros van a decir dormidos. Ah, seguramente están pensativos, no están reaccionando. Ah, ¿qué más? Ah, están de repente meditabundos. Ah, ¿qué más? ¿No? Entonces, mira, vas a tratar de traducir o describir de acuerdo al concepto, a la definición de esa palabra. ¿No? Entonces, normas básicas aplicables a diferentes idiomas dotados de gramáticas distintas, dice. Entonces, la palabra, en este caso, dormidos, lo vamos a utilizar, ¿no? En diferentes contextos. ¿Y cómo sería en el idioma quechua, por ejemplo, la palabra dormidos? ¿Cómo sería en el idioma quechua? Seguramente muchos van a decir, la palabra dormidos, exacto, ¿no? Seguramente en el idioma quechua va a significar lo mismo, pero su estructura, su gramática es muy diferente, ¿no? Es muy diferente, ¿sí? Entonces, esa es la gramática funcional. Tenemos otra gramática, las gramáticas formales.
Estas gramáticas formales, las que nos han hecho sufrir desde primaria tal vez, ¿no? Estas gramáticas formales, chicos, no sé si ustedes se han preguntado alguna vez las fórmulas que se utilizan en las matemáticas. ¿Quién creen que las creó? ¿Quién creen que ayudó o ayuda para que existan esas fórmulas? Pues las gramáticas formales. Se llama así a las gramáticas abstractas, que pueden aplicar su lógica a lenguajes no verbales, como los lenguajes de programación informáticos, perdón. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros conocemos, ya escribo aquí. Por ejemplo, el H2O. H2O. ¿Qué significa H2O? Entonces todos ustedes están pensando, H2O, ¿qué significa? H es una fórmula. Esta fórmula significa simplemente agua. Ajá, pero esto se utiliza más en el campo de la química, física, ¿verdad? Entonces, jóvenes, de eso se encarga también las gramáticas formales. Esto no se puede cambiar, no se puede modificar, ya que esta es como una regla, como una norma, pero pertenece a la gramática abstracta. ¿Sí? Abstracta, ¿por qué? Porque en su primera instancia, cuando nosotros vemos perdón, ¿qué puse? Me equivoqué ahí y nadie dice nada. H2O. Puse A. Ahí está. H2O. Ahora sí. Entonces, esto de acá se convierte en un uso formal. Ya formal, porque se convierte en una regla. A esto ayudó las gramáticas formales. Por ejemplo, aquí estamos viendo algunas definiciones de una gramática formal. Axioma. ¿Cómo se simboliza el axioma? Miren, de esta manera. El conjunto de vocabulario terminal, léxico, vocabulario terminal, vocabulario terminal, conjunto de vocabulario no terminal, el de metalenguaje, vocabulario no terminal, ¿sí? Vocabulario no terminal. El conjunto de producciones, el conjunto de producciones cuando te dan una respuesta, RP, G, entre paréntesis L igual a, entonces, ¿cómo se lee esto? Matemáticamente o físicamente, ¿cómo se lee esto, jóvenes? A ver, ¿quién puede decirnos? Por ejemplo, yo voy a ponerte aquí, vamos a poner aquí un ejemplo, ¿ya? Y me van a decir cómo se lee, porque esto nos han enseñado incluso todavía en la escuelita, ¿verdad? Voy a poner aquí 2,4,5, y así sucesivamente. Ya está. A ver, ¿cómo se lee este ejemplo? Los elementos que pertenecen al conjunto G, 2, 4, 5, ¿verdad? Los elementos que pertenecen al conjunto G son 2, 4 y 5. Miren la lectura. ¿Qué pasa si yo me equivoco en leer esto? Así que va a variar todo el mensaje, va a variar todo el contenido, hasta incluso, conjunto y elementos, claro, hasta incluso va a variar el resultado. Así que vamos a estar erróneamente ahí en el mal camino de poder leer mis símbolos. Estos son símbolos formales. Se llaman así a las gramáticas abstractas, que pueden aplicar su lógica a lenguajes no verbales, lenguajes de programación informáticos, ¿sí? Entonces, chicos, miren, esa es la gramática formales. Ese es un tipo de gramática. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Cada uno de ustedes jóvenes, dependiendo a lo que ya expliqué, vamos a poner un ejemplo para cada tipo de gramática.
Un ejemplo para la gramática prescriptiva o normativa, para la gramática descriptiva, tradicional, funcional y formal, ¿sí? A un ejemplo nada más. Entonces, eso es todo por hoy.